Relacionado es porque yo tengo mi señal y tengo un ruido que es externo, que no está relacionado con mi señal. Entonces, como lo ve allí, correlacionado, distorsión armónica. ¿Recuerdan que el concepto de armónico? ¿Quién habíamos dicho que era armónico? ¿No recuerdan la armónica? La fundamental, la armónica. La armónica es una señal, es un múltiplo entero de la señal fundamental. Decimos que la segunda armónica es 2 veces la frecuencia fundamental, la tercera armónica 3 veces la frecuencia fundamental. Entonces, ¿dónde tenemos esos sistemas? Donde mi señal deseada puede presentar ruido que sean frecuencias armónicas. Si mi señal es de 3 kHz, mi voz, se van a presentar como ruido señales armónicas de mi señal, de mi voz. Entonces, señales que tengan 6 kHz, 9 kHz, a frecuencias armónicas de la señal auditiva. Intermodulación, es decir, ya ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando modulamos? ¿Qué se presentaba siempre? Siempre que modulamos, ¿qué pasa? Se presentan frecuencias nuevas. Entonces, mientras aquí las frecuencias son múltiplos de la señal deseada, acá lo que teníamos en la modulación era que teníamos FPM, FM, FPM, no FM. ¿Se recuerdan? Que en el caso de la señal AM solamente teníamos un par, FPM FM y FPM no FM. Y en FM que teníamos una gran cantidad. Entonces, esas señales son la suma de diferencias de nuestras señales que estamos tratando. En ese caso, cuando vamos a tener muchas, van a comportarse como ruido. Esas son ruidos de intermodulación que están relacionados con la señal. Porque yo hago el sistema de frecuencia y señal. Y las armónicas pues son múltiplos de la señal original. Esos son ruidos correlacionados, porque tiene que ver con mi señal. Y no relacionado, ruido externo, yo tengo mi sistema aquí, cada un radio, paso por un sitio donde hay muchos transformadores. Entonces hay un ruido que es externo a mi señal. Entonces ahí está claramente la diferencia entre correlacionado y no relacionado. Voy a pasar por aquí rapidito. Ruido impulsivo, pues la característica que tiene, perturbación corta, de gran amplitud, pequeña duración, que afecta a todo tipo de transmisiones. Como vemos ahí, pues como un rayo, un motor que se enciende y genera una señal, un ruido impulsivo y que puede manifestar en nuestra señal. Puede ser análogo o digital. ¿Cómo afecta los sistemas análogos? ¿Cómo puede afectar los sistemas digitales? Como digital tenemos 0 y 1, va a distorsionar esos pulsos y el ruido va a hacer que no podamos reconocer de manera fácil cuándo es un 1 o cuándo es un 0. Eso en el caso de la señal digital. Y en el caso de la señal análoga, tenemos que ver la relación señal análoga. El concepto de, el manejar señales digitales permite que podamos hacer un mejor control de la información. Como lo que tenemos son unos y ceros, pues es más fácil dar un procesamiento a unos y unos ceros, una secuencia. En cambio, cuando son señales análogas, pues tenemos unos niveles para cada instante de tiempo. Entonces eso hace más complicado el análisis de las señales análogas que las digitales. Por eso tener que le sacar el análogo y prefiero el digital. Ruido térmico es con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Con él. Está asociado al movimiento rápido y aleatorio de los electrones libres dentro de un conductor o dispositivo, puede ser activo o pasivo, producido por la agitación térmica. Entonces mira que nosotros tenemos, si estamos trabajando en la parte análoga, tenemos resistencias, tenemos condensadores, bobinas, son activos o pasivos, son circuitos sobre los cuales circula una corriente, tenemos un voltaje, o sea que se va a presentar ruido térmico. Y si son equipos elementos pasivos,
Si son elementos pasivos, una resistencia, sean activos o sean pasivos, vamos a tener corriente circulando sobre ellos. Entonces el ruido térmico siempre vamos a tener presente. No tanto el ruido impulsivo, porque yo puedo estar en unas condiciones donde esté en un salón hermético, donde no tenga influencia electromagnética o de radiofrecuencia. Entonces ese ruido impulsivo yo lo puedo de alguna manera controlar. Pero mi circuito al que le coloco, al que le programo un microcontrolador, un sensor, todo lo que estamos utilizando y creando en la parte de electrónica, siempre va a tener electrones circulando, siempre vamos a tener corriente. Por lo tanto, ese ruido térmico es con el que vamos a trabajar. El estudio que vamos a hacer del ruido es sobre el ruido térmico. ¿Listo? Las definiciones que da la UIT, que da la IEEE, son unas definiciones como muy técnicas que tienden como a confundir, pero como ustedes van a tener en la diapositiva y el concepto, pueden buscar, están acostumbrados, creo que utilizan la CIA, como hemos dicho, para todo. Entonces le pueden decir, ustedes pueden buscar la definición de ruido, la técnica que da la IEEE, o que la que da la UIT. Les pueden decir que ese mismo texto se lo escriba en palabras más sencillas, que entiende un niño, o con ejemplos, y entonces ahí captan el mensaje mejor. Porque la definición, miren la que dice: la potencia de ruido disponible es la potencia que puede ser suministrada por una fuente resistiva cuando alimenta una carga resistiva sin ruido, igual a la resistencia de la fuente. En palabras sencillas es: yo tengo una fuente de ruido. Una fuente de ruido puede ser una batería, una pila que se esté cargando, una resistencia. Entonces, esa fuente de ruido está conectada a algo. Si yo no lo tengo conectado a algo, pero yo no tengo un circuito sobre el cual circula una corriente, no tengo unos electrones que puedan generar un ruido térmico. Entonces, el ruido se va a manifestar en la resistencia y es generado por esta fuente. Entonces, lo que dice ese texto es que si yo tengo una resistencia como carga, cuyo valor en ohmios es igual a la resistencia que tiene la fuente de ruido, la fuente de ruido, entonces que todo el ruido que tiene la fuente se va a ver manifestado acá. Eso es lo que dice ese texto. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una batería conectada a unos audífonos. Entonces la batería, si ya ha perdido, ya tiene un tiempo de vida útil, pues ya va a generar ruido, la batería tiene su ruido. Digamos que los audífonos los conecto a esa batería. Idealmente, vamos a considerar que esa batería, que ese audífono son perfectos que genera un ruido, sería esta resistencia. Entonces tengo la batería conectada al audífono. Entonces lo que dice que el ruido disponible va a ser el ruido que la batería le va a entregar a los audífonos. Eso es lo que dice ese texto. Que va a ser el máximo cuando la resistencia de los audífonos es igual a la resistencia de la batería. ¿Listo? Más que el concepto siempre es importante. Yo siempre digo que el concepto. Más que la gráfica y que el texto, tenemos que poder cuantificar ese ruido, porque yo no gano nada bueno con saber qué ruido es. Tengo que saber cómo lo mido, de qué depende y cómo lo voy a tratar. Entonces la fórmula del ruido es esta. O sea, cuando hablamos del ruido, miren que es potencia del ruido y potencia de la señal. Eso es lo que vamos a comparar siempre. ¿Cuál es la potencia que tiene mi señal útil comparada con la potencia que tiene el ruido? Y eso queremos que siempre sea algo. Entonces, la potencia de ruido va a ser igual a esta constante, la constante de Boltzmann, por la temperatura equivalente del dispositivo al cual le vamos a medir el ruido, por el ancho de banda en el cual funciona.
Todos los dispositivos no funcionan en el mismo rango de frecuencia, no tienen el mismo ancho de banda. Entonces, dependiendo del ancho de banda en el cual va a trabajar el dispositivo, la resistencia, el amplificador, la bobina, el dispositivo que sea, dependiendo de ese ancho de banda, si es mayor, pues mayor cantidad de ruido va a caber en ese espectro, en esa cantidad de espectro. Toda la relación es directamente proporcional. Si yo tengo un dispositivo que es más caliente, pues tiene más ruido, porque se llama ruido térmico, depende de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor ruido. Una constante y el ancho de banda. Si tengo un ancho de banda muy pequeño, entonces ahí cuánto ruido puede caber, poco ruido. Si tengo un mayor espacio en el espectro, pues entonces hay más espacio para que quepa más ruido. Entonces la relación es directamente proporcional. M igual a KTB. KTB, ¿listo? Esto no lo remonta. ¿Listo? En esa fórmula, T, como dice ahí, es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Que son los grados centígrados más 273. En los ejercicios que vamos a hacer, siempre y cuando no digamos una temperatura ambiente diferente, vamos a asumir que la temperatura ambiente son 17 grados centígrados por piso. Como lo que arrancaron, por eso vuelven a otro lado, esa no es nuestra temperatura ambiente, pero vamos a trabajar como temperatura absoluta 290 grados Kelvin siempre, a menos que se diga que el dispositivo está a una determinada temperatura. Si está a una determinada temperatura, tendremos que usar este factor de conversión. ¿Listo? Para saber cuál será la temperatura absoluta. ¿Cómo vamos ahí? Es la primera fórmula que tenemos. Vamos a irla anotando. Potencia de ruido la relación señala ruido. Cuantifica la fuerza de una señal deseada en comparación con el nivel de ruido presente en un sistema. Nos indica qué tan claramente podemos distinguir la señal de interés en medio de otras señales no deseadas de interferencia. Recuerden que es una relación de potencia. Relación de potencia que es dimensional, vatio sobre vatio, pero si queremos dar esa cantidad en dB, que es lo que nos interesa, hasta el momento hemos visto que la cantidad la expresamos en dB con dBm, y todavía no lo hemos visto pues como tanto el beneficio de tenerlas así, y en este tema de ruido, ahora sí vamos a entender por qué le damos la cantidad en dBm, no tanto dimensional. Entonces, esa relación de la potencia de la señal, potencia del ruido, y si lo quiero expresar en dB, entonces 10 logaritmos de ese valor. Aquí hay algo importante. Yo puedo tener esa relación en dB como
Por propiedad de los logaritmos, lo que yo tengo en el denominador pasa al numerador, digamos así, restando. Entonces, si yo tengo estas cantidades que están ya mediadas por el logaritmo, si fueran de B, fuera ya el logaritmo de la relación. Pero como son de B, son el logaritmo del valor sobre el valor del milivatio, como referencia. Pero todas están mediadas por el logaritmo, y el logaritmo, porque son potencias. Entonces, si tengo esto, la señal en dBm, y el ruido también en dBm, yo lo puedo expresar. Esta cantidad que no va a quedar en dBm, queda en dB. No se olviden de esto, está subrayado. dBm menos dBm, dBm más dBm, en este caso, me va a dar dB. Creo que ya le había dicho que yo sumo un dBm más un dBm y no es 2 dBm, ¿cierto? Ya hicimos ese ejercicio, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Si yo quiero sumar un dBm más otro dBm, ¿qué debo hacer? ¿Qué recuerdan que debo hacer? Yo simplemente está acabando. ¿Esa memoria de pollo qué? Quedan 3 semanas de clases. Un dBm lo tengo que pasar, recuerden que un dBm está referido a un milivatio, por eso era ahí. Entonces, el dato del dBm lo paso a vatios. El otro dato del dBm también lo paso a vatios. Hago la operación que necesite realizar, suma, resta. Cuando tenga el dato ya sumado o restado, lo que yo quiera, lo paso nuevamente a dBm y ese es el resultado. Pero yo no puedo sumar y restar dBm y que me den dBm. ¿Listo? No se les olvide eso. Pongamos esa fórmula también. SMR en dB es igual a S, la señal en dBm menos el ruido en dBm. Pero esto también es igual al 10 logaritmo de la relación que tenga de S sobre N. ¿Donde S está en qué? ¿Unidades? Vatios, la potencia divisional. Y N, pues lógicamente también no puedo tener manzana sobre manzana, manzana sobre manzana. La potencia del ruido en vatios también. ¿Listo? Para un amplificador con potencia de 10 vatios, potencia de la señal S en vatios, potencia del ruido 0.01 vatios. Determinen la relación señal-ruido de vez. Ahí usaron directamente esto, esta fórmula, ¿listo? Vamos a usar esta. ¿Listo? Aquí igual las señales de Venus. Eso es igual al logaritmo de la potencia de la señal sobre la referencia del milivatio. La señal es 10 vatios sobre 0.001. ¿Cuánto da? Acá sí necesitamos que calcular.
calculadora bastante. Y entre más hagamos, más. Porque acá sí hay que estar calculadora bastante. Bastante. Y pasar por el beta, de libros y. ¿Esto es? 40 pesos. Y el ruido, el deberemos 10 logaritmo de 0.01 vatios sobre 0.00. Qué ruido. ¿Cuánto es este? 10. 10. Habrá un amplificador con voltaje de señal de. Para un amplificador con voltaje de señal de salida de 4 voltios, voltaje de ruido de salida 0.005 voltios. Si la resistencia y el entrada y la salida son iguales, después en la relación señal al ruido en nivel. ¿Ven qué hicieron ahí? Potencia y cuadrado R o el cuadrado sobre R. Como las resistencias son iguales, entonces no me interesa, no es necesario, no es que no me interese, no es necesario conocer el valor óhmico de la resistencia porque se van a cancelar, como se ve aquí. Entonces finalmente va a ser la relación de los voltajes. Eso fue lo que hicieron ahí. ¿De qué otra forma lo podemos hacer? O sea, está claro ahí, ¿cierto? ¿No le ocurre? Pues con corrientes, no lo he hecho con corrientes, pero no tengo las corrientes. Lo pegamos en cuadradores, pero no tengo los datos de las corrientes y bueno, las resistencias también sí irían, pero en este caso no tengo los datos de las corrientes. ¿De qué otra forma lo podría hacer con los datos? Y damos buenas vueltas. Y ustedes saben. ¿Recuerda la fórmula para tener en revés cuando yo tengo los voltajes? ¿Cómo era? Era 20 logaritmos de la manera directa. O sea, cuando yo tengo aquí, cuando considero los logaritmos este cuadrado, tengo este logaritmo al cuadrado, el cuadrado está acá, pasa a multiplicar en g, que es lo que tenemos aquí. Si nosotros partimos de la definición de los deberes para voltajes y corrientes, la relación dice directamente que es 20 logaritmos de la relación de los voltajes o 20 logaritmos de la relación de las corrientes. O sea que me evito todo esto que está así y llego de una vez a utilizar la fórmula. ¿Pero por qué está hecho así? ¿Cómo está definida la relación señal al ruido? Es una relación de potencia. Entonces, porque es una relación de potencia, partimos de acá en concepto de la potencia, utilizando los datos que tenemos de voltaje y la resistencia que se van a anular. Pero podríamos obtenerlo directamente con la relación de los voltajes. ¿Listo? Tenía que mirar ahí. ¿Ahí vamos bien?
otra definición técnica y ahorita la aplicamos de manera más sencilla. Temperatura de ruido equivalente. Entonces, ¿por qué lo siguiente? Partimos de que necesitamos evaluar el ruido. No olvidemos el concepto macro, que es evaluar el ruido. Tiene su fórmula que depende de una temperatura de ruido equivalente, un ancho de banda y una constante. Entonces, si nosotros queremos evaluar el ruido para cualquier dispositivo, básicamente lo que nosotros necesitamos hallar es la temperatura equivalente de ese dispositivo, porque la constante igual no importa el dispositivo, no importa la temperatura ambiente, va a ser un solo valor. Y el ancho de banda también. La operación del circuito me va a decir para qué ancho de banda es que voy a calcular el ruido. Por lo tanto, si yo tengo la temperatura de ruido equivalente, prácticamente yo conozco el ruido. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a ver es cómo calculamos las temperaturas equivalentes de los amplificadores, de los elementos que hacen atenuación, de elementos que estén en cascada y demás. ¿Listo? Entonces vamos a ver la temperatura de ruido equivalente para el primer caso, que son los amplificadores. Entonces la definición dice: temperatura de ruido de la resistencia en serie que genera la misma potencia de ruido a la salida del amplificador ideal que la generada por el amplificador real cuando éste no tiene ruido a la entrada. Como realito, ¿cierto? En palabras más sencillas. Los dispositivos todos generan ruido, dijimos que no hay forma de que no generen ruido, tienen corrientes y demás. Pero todos los circuitos, todo lo que nosotros hemos estudiado, siempre partimos de un circuito ideal. Partimos de una línea, como es la línea ideal. Partimos de, cuando hacemos la modulación, partimos con qué señal moduladora, no arrancamos con la voz, arrancamos con una señal seno, que es predecible. Todo tiene un circuito equivalente. Entonces, esta que es la situación real. La situación real es que el amplificador tiene un ruido interno que él genera, ¿cierto? Entonces, a la salida, si yo miro cuál es la potencia de ruido de él, es el mismo KTB por la ganancia de él, porque es un amplificador. ¿Sí? Esto es lo real. Lo real es un amplificador que tiene aquí una resistencia, pero esa resistencia no me está generando ruido, que no genera ruido en el caso real, y yo si miro la potencia de ruido a la salida del amplificador, veo que es igual a KTB, lo mismo que hemos dicho. El KTB es la constante de Bohr, la temperatura de ruido equivalente del amplificador y el ancho de banda en el que esté funcionando. Pero como un amplificador se ve involucrada que la ganancia que él tiene. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿cómo puedo simular esto con un circuito ideal para que me dé a la salida el mismo dato de potencia de ruido? Entonces lo consideran a él ideal, o sea que no tiene ruido interno, pero como acá finalmente tengo que tener un ruido, entonces ese ruido lo coloco a la entrada, o sea la temperatura de ruido equivalente que él tiene internamente la coloco por fuera. Eso es lo que dice el texto. Entonces estamos colocando, ¿verdad?, con esa aplicación. De todas maneras, voy a tener a la salida, en el caso ideal, el mismo valor de potencia de ruido, que va a ser la ganancia que tiene el amplificador por la constante de Bohr más el ancho de banda de operación y la temperatura de ruido equivalente. ¿Qué se ha hecho? La temperatura que él genera internamente, como lo estoy considerando ideal, lo coloco por fuera para que con la ganancia me vuelva a dar el mismo valor a la salida. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, teniendo en cuenta esa aplicación, volvamos a leer. Dice, la temperatura de ruido equivalente. Temperatura de ruido de la resistencia en serie que genera la misma potencia de ruido del amplificador ideal. O sea, el ideal tiene una temperatura de ruido que lo va a colocar a la resistencia que pertenece a la entrada, generada por el amplificador real cuando este no tiene ruido a la entrada. El real no tiene ruido a la entrada y el ideal le colocamos el ruido interno que tiene por fuera en serie. El resultado neto es que yo debo tener como ruido a la salida lo mismo, KTB, pero como un amplificador tiene una ganancia, entonces la ganancia que se le da al ruido.
Los amplificadores, miren que yo no tengo el amplificador ante una señal que le llega. Él no dice, esta es la señal, entonces esta sí la amplifico. Ya, ahí está el ruido, entonces este no lo voy a amplificar. No, el amplificador no discrimina. A todo lo que le llegue a la entrada lo va a amplificar. ¿Listo? Con el agravante de que todo dispositivo tiene un ruido interno. O sea que finalmente yo a la salida, si yo miro la señal, ¿qué sería la señal a la salida? Sería la señal de entrada multiplicado por ¿qué? La ganancia. Por la ganancia que tiene el dispositivo y tengo la señal. ¿Y qué pasa con el ruido? ¿Cómo es el ruido a la salida? También aumenta. Es el ruido que le llegue, lo amplificó. ¿Más qué? Más el ruido interno. Recuerden que todo dispositivo tiene ruido. Entonces miren que a la final, en el caso de los amplificadores, la señal se ve amplificada por el amplificador. El ruido también se ve amplificado por el valor del amplificador, pero como todo dispositivo genera ruido interno, tengo un ruido adicional. La señal no tiene, yo no tengo una señal adicional en el amplificador, entonces solamente a la salida tengo la que ingresa más la ganancia, por la ganancia. ¿Sí vamos? Un amplificador tiene una señal que ingresa, entonces él la amplifica. Como un amplificador le da la ganancia que tiene a la señal. ¿Qué pasa con el ruido? El ruido que le llegue lo va a amplificar, pero el dispositivo como tal también tiene un ruido interno, también lo veo afuera. Entonces al final la relación señal-ruido aumenta la señal, pero también aumenta el ruido, y el ruido aumenta un poquito más porque tiene un ruido interno. ¿Sí? Eso es básico. Nosotros nuestras amplificaciones no las generamos con un solo amplificador, utilizamos varios amplificadores para tener una ganancia o una amplificación controlada. Entonces lo que nosotros siempre vamos a tener son elementos en cascada. ¿Listo? Entonces, el caso que habíamos anteriormente es uno solito. Cuando tenemos que hallar la temperatura de ruido equivalente de un elemento en cascada, utilizo esta fórmula, que es la temperatura de ruido de este conjunto es igual a la temperatura de ruido del primero más la temperatura del ruido del segundo dividido la ganancia del premio. La ganancia de los que van siguiendo dividido la ganancia de los anteriores sin tener en cuenta su ganancia. La temperatura de ruido de este conjunto sería la temperatura de ruido del primero más la temperatura del ruido del segundo sobre la ganancia del anterior. Si hubiera un tercero, como aparece aquí, la temperatura del ruido del tercero sobre la ganancia de los previos, de los otros dos, no su propia ganancia, y así sucesivamente. ¿Listo? Se me quedaron las gafas. Es decir, que es la total del conjunto. La total de uno. Esa diapositiva lo que está mostrando es cómo sale la fórmula. Si yo tengo tres dispositivos, tres elementos en cascada,
que cada uno de ellos tiene su propia temperatura de ruido equivalente, es su ruido interno que está generando, su ruido que genera, que lo calculo a partir de su temperatura de ruido equivalente, y cada uno de ellos tiene una ganancia. Tengo una temperatura ambiente previa de donde está la temperatura ambiente donde están los dispositivos y quiero mirar cuál es el ruido que yo tengo a la salida. Entonces, yo puedo agrupar estos tres elementos como uno solo. Y como uno solo voy a tener una ganancia total de ellos. Voy a tener una temperatura equivalente de ellos. El ruido que voy a tener a la salida, la potencia de ruido, KTB, KB son los mismos, solamente me tengo que concentrar en la temperatura de ruido equivalente. Si los tengo separados es así, si los tengo concentrados en un solo elemento, estos tres, va a ser esta fórmula, y cuando igualo las dos potencias de ruido, obtengo la fórmula que habíamos notado previamente. ¿Sí? Se da para que vean de dónde sale, pero esto es lo que vamos a usar. Hasta aquí lo de los amplificadores. Nosotros en un circuito podemos tener, digamos que tengo un amplificador, tengo un filtro. Un filtro es atenúa la señal o me la amplifica. No importa el filtro que sea. O sea, nosotros tenemos elementos que amplifican y otros que atenúan. No más. Entonces ya miramos los amplificadores. Entonces, en el caso de los atenuadores, hay que estar la resistencia, los filtros, una línea de transmisión, una guía de onda, ¿sí? Un conversor de frecuencia. La gran mayoría de los elementos que utilizamos son elementos que atenúan la señal. Cuando yo queremos darle compensar esas pérdidas, que nosotros utilizamos con diferentes tipos de amplificadores. ¿Listo? Entonces, para todos los elementos que son atenuadores, lo que ahí dice, tenemos que la temperatura del ruido equivalente es igual a T0, no se ve bien, fondo blanco con letra blanca. O pegar en otro fondo blanco. Siendo L el factor de atenuación. ¿Qué es el factor de atenuación? La atenuación, las ganancias las tenemos en dB. ¿Sí? En la fórmula, esos dB los tenemos que pasar a dimensional. Está entre paréntesis, está en rojo. ¿Listo? Volviendo a hacer otro resumen. Estamos estudiando el ruido. El ruido tiene su fórmula. Hallar ese ruido, básicamente lo podemos determinar porque es directamente proporcional a la temperatura equivalente del dispositivo al cual estamos calculando el ruido. Ese ruido tenemos elementos que son amplificadores y atenuadores. Ya vimos cómo calculamos la temperatura del ruido equivalente de los amplificadores y como los amplificadores no actúan solos sino que generalmente son en cascada, vimos cómo hallamos la temperatura del ruido equivalente de un conjunto de amplificadores o un conjunto de elementos. Ahora pasamos a los que atenúan: filtros, resistencia, guías de onda, líneas de transmisión, demás, conversores de frecuencia. Necesitamos nuevamente evaluar el ruido, pero para evaluar el ruido lo hacemos de manera indirecta con la temperatura del ruido equivalente. Y en los atenuadores es esto. Cuando ustedes ven un filtro, él viene dentro de sus características, en el datasheet dice pérdida de tanto, ya lo vimos en las líneas, o en las antenas, bueno, las antenas no, antenas tienen ganancia. Los elementos, los filtros comprados, lo demás, una línea de transmisión tiene tantos de pérdida de atenuación. Ese valor de pérdida de atenuación es lo que dice aquí.
factor de atenuación, R, factor de atenuación, los dBs y pérdidas. Pero en la fórmula, ese valor lo colocamos en valor adimensional. ¿Listo? Valor absoluto, valor plano, adimensional. Y ya tenemos la temperatura de ruido equivalente en todos los elementos que tenemos. ¿Listo? ¿Qué dice allí? En este caso la señal de salida se atenúa, pero el ruido sufre una amplificación debido al atenuador. En resumen, se deteriora la relación señal-ruido. Más o menos lo que habíamos mencionado, la relación señal-ruido, siempre vamos a tener un elemento allí que hay un ruido interno. Entonces, si en el amplificador crecía la señal, por ser un amplificador, pero el ruido también crecía con el aditamento, con el adicional del ruido interno, pues peor es en el caso del atenuador, porque en el atenuador no tengo ganancia. Entonces, con mayor razón va a crecer más la pérdida, el ruido, que la misma señal. Entonces, por eso dice que se deteriora la relación señal-ruido. Crece más el ruido que la señal. De hecho, no es un amplificador. Unidades de la temperatura del ruido equivalente en gramos Kelvin, ¿sí? Se tiene nada por ningún lado. Factor de ruido. Es el cociente de las relaciones de potencia de señal a ruido en la entrada entre la relación de potencia señal a ruido a la salida. Recuerden esa relación, nosotros siempre, por instinto, nosotros generalmente colocamos acá en el numerador, siempre colocamos la salida. ¿Listo? El factor de ruido es al revés la relación, no se nos olvide eso. ¿Listo? La relación señal a ruido a la salida, ¿sí? La relación señal a ruido a la entrada sobre la relación señal a ruido a la salida. ¿Listo? ¿Listo? Aquí tengo la relación señal a ruido de la entrada, ¿sí? Pero recuerden que yo la puedo tener en dBs. O sea, yo puedo tener SNR en dBs y SNR en dBs. Y yo no tengo la relación señal a ruido, no tengo el factor de ruido. Porque estas relaciones señales a ruido tienen que ser adimensionales. ¿Listo? Factor de ruido. SNR de entrada, SNR de salida, y aquí adimensional. ¿Por qué tenemos esta relación así, esa dimensional? Porque si queremos tener algún concepto relacionado con el factor de ruido
SA en dB tiene su propio nombre, tiene su propio nombre, que es la cifra de ruido. O sea, este es el factor de ruido y tenemos la figura de ruido. Aquí vamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué estamos estudiando? Ruido. Necesitamos el ruido. Necesitamos el ruido. Pero ¿cómo estamos calculando el ruido? ¿A partir de qué? O sea, el ruido lo estamos hallando indirectamente calculando ¿qué? La temperatura del ruido equivalente. Entonces hay una relación entre los factores de ruido y la temperatura del ruido equivalente. Que resumida es esta. Porque el objetivo siempre es hallar esto, hallar temperaturas de ruido equivalente. Pero en los dispositivos yo puedo conocer su figura de ruido o factor de ruido. Entonces necesito finalmente el dispositivo hallar es la temperatura de ruido equivalente. Entonces, como ya mencionamos el factor de ruido, esta fórmula nos relaciona. Si conozco el factor de ruido, hallo la temperatura de ruido equivalente del sistema. ¿Listo? Sin olvidar que el factor de ruido es la relación entre las relaciones señal a ruido a la entrada y a la salida. ¿Listo? ¿Dónde estos valores son adimensionales entre ellos? Miren que aquí colocaron otra vez 290, o sea, el tercero es por la temperatura absoluta del ambiente. Aquí ya le colocaron una línea así. Este es el tercero. Ahí estamos asumiendo que la temperatura ambiente son 17 grados centígrados. El factor de la figura de ruido o cifra de ruido es este factor de ruido en dB. Recuerden que aquí hemos insistido que esto es adimensional, que esto es dimensional, pero hay unos dispositivos que no nos dicen la figura de ruido, sino que nos dicen la cifra de ruido. Entonces, vamos a mirar en los ejercicios. Si yo necesito la temperatura de ruido equivalente del dispositivo y me dan la cifra de ruido, o sea, este nuevo concepto, yo necesito es el factor de ruido. Entonces, si yo tengo la cifra de ruido, que es este mismo dato en dB, entonces con ese dato obtengo el factor de ruido, lo reemplazo a cada dimensional y obtengo la temperatura de ruido equivalente para meterla aquí y añadir el ruido. Una secuencia ahí. ¿Listo? NF.